En el marco del segundo Simposi Internacional Marginats, Marginals i Minories, les marginalitats en lingüística, literatura, traducción y cultura, vamos a presentar la variación fraseológica como fuente de marginalidad lexicográfica. En los estudios lingüísticos, la variación lingüística ha sido tratada generalmente como una línea de investigación menor, y ello a pesar de que todas las lenguas analizadas presentan recurrentemente múltiples y diversos cambios, alteraciones o modificaciones sincrónicos y diacrónicos, tal y como lo señala la sociolingüista Françoise Gadet. Il n'est pas de langue que ces locuteurs ne manient sous des formes diversifiées. Les sociolinguistes la saisissent en parlant de variété pour désigner différentes façons de parler, de variations pour les phénomènes diversifiés en synchronie et de changement pour la dynamique en diachronie, et ce, à la fois pour les productions d'un groupe, d'un individu ou d'une communauté. En el ámbito fraseológico, inicialmente, grandes lingüistas señalaron que las unidades fraseológicas se diferenciaban de las combinaciones lingüísticas libres, principalmente por su fijación e idiomaticidad, y porque sus componentes y sus estructuras no permitían cambios ni modificaciones. Por ejemplo, Charles Bailly en Traité de stylistique, Ferdinand de Saussure en Cahiers de linguistique générale o Julio Casares en Introducción a la fraseología española. Los investigadores, para poner de relieve esta característica, utilizaban como ejemplos en sus publicaciones, y ello en numerosas lenguas, unidades fraseológicas prototípicas archiconocidas con un alto grado de fijación en las que ningún elemento podía ser reemplazado por otro. Citamos a continuación algunos ejemplos de unidades fraseológicas que no admiten variantes. Escupir por el colmillo, RAE, no se puede decir esputar o gargajear por el diente o la muela. Salir del armario, no se puede decir emerger o aparecer del mueble o del ropero. Criar malvas, no se puede decir educar o alimentar o margaritas o rosas, es decir, que no aceptan cambios de ninguno de sus componentes. Lo mismo pasaría con estirar la pata, hacer de tripas corazón, no caber el alma en el cuerpo, enterrar el hacha de guerra, no morderse la lengua, morir como un perro, negar el pan y la sal. Un segundo grupo de investigadores, a los que nos sumamos, subraya la posibilidad de variaciones en las unidades fraseológicas. Así Bailly, Maurice Gross, Corbas Pastor, Gaston Gros, Mellado Blanco, Montoro del Arco, Mesri, Mogorrón Huerta, y podríamos citar como ejemplos de unidades fraseológicas que sí que admiten variaciones: tirar con pólvora ajena, es decir, gastar dinero ajeno. El diccionario fraseológico documentado del español moderno señala la existencia de las siguientes variantes: disparar, tirar con pólvora ajena o del rey. El rey, sin embargo, solamente incluye la forma tirar con pólvora ajena. Coger al toro por los cuernos, afrontar resueltamente una dificultad. Existen variantes lexicales y nominales y verbales. Por ejemplo, agarrar, coger el toro por los cuernos en el due, o coger al toro por las astas y los cuernos en el RAE. Último ejemplo, tirar la casa por la ventana, gastar con esplendidez en un convite, según aparece en el RAE, y el mismo RAE señala también echar la casa por la ventana. Búsquedas realizadas en Internet muestran que la variante lanzar la casa por la ventana presenta decenas de miles de ocurrencias. La variación fraseológica ha sido muy poco tratada en el ámbito de la lexicografía, terminología, tanto monolingüe como bilingüe. Posiblemente este escaso tratamiento de la variación ha llevado a pensar en la fijación de las unidades fraseológicas. Si retomamos la expresión coger el toro por los cuernos, vista anteriormente, podemos decir que encontramos las siguientes posibilidades en los diccionarios más referenciales del español. Agarrar, coger el toro por los cuernos, aparece en el diccionario de uso del español. Coger al toro por las astas o los cuernos, aparece en el RAE. O agarrar, coger o tomar el toro por los cuernos en el diccionario Espasa-Calpe. Si los diccionarios incluyen un número muy limitado de unidades fraseológicas en sus fondos lexicográficos, el tratamiento de las variantes fraseológicas es a su vez más escaso todavía.
No hay muchos estudios cuantitativos acerca de la importancia numérica de la variación fraseológica. La mayoría habla de generalidades. El primer estudio, con cierta exhaustividad, está relacionado con las construcciones verbales fijas, locuciones verbales, colocaciones, construcciones con verbo soporte, comparaciones verbales y analiza las variaciones en el español peninsular y común, que contiene actualmente 26.000 entradas, y el español hispanoamericano, que contiene actualmente 15.000 entradas en la base de datos, en ambos casos, del grupo de investigación Frasitran. Se trata de un trabajo manual realizado a partir de recopilaciones de diccionarios, más de 40 diccionarios, y la competencia fraseológica de los componentes del grupo. Mostramos a continuación dos gráficos en los que se puede observar la variación en las expresiones del español peninsular y común y en las expresiones del español hispanoamericano, a la derecha. Podemos observar que aparecen variaciones de todo tipo, bien en los verbos, bien en los sustantivos, bien en las preposiciones, en los artículos, en los modificadores. Y podemos observar también que de las 26.000 entradas que aparecen en la base de datos en el español peninsular y común, 15.220 actualmente ya presentan variantes, y de las 14.600 en el español diatópico hispanoamericano, 3.376 presentan variaciones. Los datos nos ofrecen por ahora los siguientes resultados. 59% de variaciones en el caso de la base de datos de las 26.000 expresiones del español peninsular y común, y 23% de variaciones en las unidades fraseológicas del español hispanoamericano. Es un trabajo muy complejo que necesita de una clasificación semántica para poder identificar las expresiones que tienen un mismo significado y poder entonces observar si presentan variantes o variaciones. Las unidades fraseológicas del español hispanoamericano siguen regularmente, hay que señalar y destacar, las estructuras sintácticas de la lengua española, sin desviarse de los tipos de secuencia que aparecen en las unidades fraseológicas del español peninsular y común. Y en el análisis de las 3.376 construcciones verbales fraseológicas del español hispanoamericano, que presentan variaciones, se observan exactamente los mismos tipos de variación ya señalados en el caso del español peninsular y común. El análisis de las 15.220 expresiones del español peninsular y común y de las 3.336 del español hispanoamericano que presentan variaciones muestra diferentes tipologías en la formación de las variantes. Variación fraseológica a partir de una unidad fraseológica del español peninsular y común. La variante es una unidad fraseológica también del español peninsular y común, o bien la variante puede ser una unidad fraseológica del español hispanoamericano. Y en este caso, todos los términos pertenecerán o pueden pertenecer al español peninsular y común, o algunos términos pueden pertenecer a lenguas indígenas. También se puede dar el caso de una variación fraseológica a partir de una unidad fraseológica del español hispanoamericano, es decir, que en este caso se crea la unidad fraseológica en el español peninsular, en el español hispanoamericano, y a partir de esa unidad fraseológica en algún país hispanoamericano se va a generar una variante. Además, en este caso, todos los términos pueden pertenecer al español peninsular y común, o también, a su vez, algunos términos pueden pertenecer a lenguas indígenas. Vamos a mostrar algunos ejemplos. Variación fraseológica a partir de una unidad fraseológica del español peninsular y común. Aburrirse como una ostra. A partir de aburrirse como una ostra, hemos encontrado las variantes siguientes. Aburrirse como un hongo, aburrirse como una almeja, aburrirse como una mona y aburrirse como una sota. Actualmente no hemos encontrado variantes hispanoamericanas. Sí que utilizan estas expresiones, sin embargo. Otro caso es la variación fraseológica
a partir de una unidad fraseológica del español peninsular y común en la que, además de la variante del español peninsular y común, va a aparecer una variante en el español hispanoamericano. Por ejemplo, acabar como el rosario, acabar como el rosario de la aurora, diría el diccionario de uso del español, y acabar como el rosario de Amozoc se puede encontrar en el diccionario de mexicanismos. En este caso, a partir de acabar como el rosario y acabar como el rosario de la aurora, los hablantes hispanoamericanos han generado su propia variante, acabar como el rosario de Amozoc. Otro ejemplo, a partir de una variación, a partir de una unidad fraseológica del español peninsular y común, bailar con la más fea, otra vez más, encontramos en el español peninsular, en el español hispanoamericano, perdón, me he vuelto a equivocar, otra unidad fraseológica, otra variación, que sería bailar con la renga, y en este caso todos los términos pertenecen al español peninsular y común, aunque sea una variante generada en Hispanoamérica. En la tipología de la creación de las variantes del español hispanoamericano podemos observar creación de variantes a partir de construcciones verbales o unidades fraseológicas del español peninsular común. Por ejemplo, tirar la casa por la ventana, botar a alguien la casa por la ventana. Otro ejemplo que sería el siguiente, hablar cáscara de caña, daría hablar cáscara de piña, y en este caso las dos unidades fraseológicas se utilizan en el español diatópico. Otros ejemplos más, una variación fraseológica a partir de una unidad fraseológica del español hispanoamericano, pero en este caso, en vez de una sola variación fraseológica, se van a generar diferentes, varias. Por ejemplo, batear de zurda para ser homosexual, batear del otro lado, encontramos en el diccionario de mexicanismos en México, batear para el otro equipo en el diccionario del americanismos, se usa en Panamá, y batear por la izquierda en el diccionario temático de frases hechas, que nos indica que en este caso se utiliza en México y en Puerto Rico. En español peninsular no se utilizan estas expresiones con el significado de ser homosexual, es más, ni con el significado de ser homosexual ni con ningún otro para batear, de zurda, del otro lado, para el otro equipo o para la izquierda. El principal problema estriba, si nos fijamos, en que poquito a poquito hemos ido añadiendo expresiones que presentaban más variantes, y entonces el principal problema estriba en que la variación aparece en procesos imprevisibles en cuanto a los posibles candidatos a variantes. En efecto, no hay ninguna regla que permita ni determinar ni intuir el motivo por el cual algunos términos pueden ser utilizados como elementos de conmutación en algunas y en otras no. Es el caso de las posibles variantes de estar hasta las narices, para la que hemos encontrado estar hasta el coco, hasta el mismísimo coño, hasta el copete, hasta el culo, hasta el gollete, hasta el gorro, hasta el moño, hasta el nabo, hasta el pirri, hasta el pito, hasta el punto com, hasta la coronilla, hasta la polla, hasta la punta de los pelos, hasta las cejas, hasta las narices, las pelotas, los cojones, los huevos, los ovarios, los pelos de alguien. Y ahora viene la gran pregunta, ¿por qué se puede decir estar hasta las narices, estar hasta el moño, estar hasta las cejas y no estar hasta las orejas o estar hasta la frente? Por eso decimos que la variación aparece en procesos imprevisibles en cuanto a los posibles candidatos a variantes. Si a continuación añadimos o hablamos de esta expresión, dar la lata, nos podríamos plantear qué variantes conocéis de dar la lata, es decir, de molestar, fastidiar a alguien. ¿Qué variantes conocéis? Y si os dejásemos 3, 4, 5 minutos, pues podríais encontrar alguno. La clasificación semántica de la base de datos que tenemos, que nos permite agrupar las expresiones por definiciones, nos permite observar todos estos ejemplos. Dar candela, dar el coñazo, dar el latazo, dar el motete, dar el rollo. Hemos indicado en la última columna de la derecha
cuando son variantes geolingüísticas o diatópicas y el país o los países hispanoamericanos en los que se utiliza. Dar el tostón, dar en el forro, dar en el hígado, dar en el mismo forro, dar en las bolas, dar en las pelotas, dar ferrete, dar jaqueca, dar en la barra, dar la varila, dar la patera, dar la brasa, dar la castaña, dar la coña, dar la lata, dar la lora, dar la matraca, dar la monserga, dar la murga, pero aquí no he terminado. Hay más aún. Dar la música, dar la paliza, dar la pelma, dar la serenata, dar la tabarra, dar la vara, dar la varila, dar leña, dar lidia, dar lora, dar matraca, dar morcilla, dar pique, dar por culo, dar por el culo, dar por las bolas, dar por las pelotas, dar por saco. Como podemos observar, hay algunos casos de combinaciones que son muy, muy ricos y muy prolíficos, por lo tanto resulta muy complejo y muy difícil poder seleccionar todos los casos de variaciones. Por lo tanto, el escaso tratamiento fraseológico de los diccionarios, unido a la competencia fraseológica limitada de los usuarios, genera un conocimiento limitado no solamente de las unidades fraseológicas, sino mucho más de las variantes de las unidades fraseológicas prototípicas que les confiere cierta marginalidad. Si incluimos además las variaciones diatópicas, esa marginalidad aumenta transformándose en unidades fraseológicas desconocidas por la población en general o por los hablantes de otras zonas geolingüísticas. Parece existir, para terminar, acuerdos numerosos teóricos, en palabras de Montoro del Arco, a la hora de no aceptar como variantes las variaciones diatópicas de las variaciones fraseológicas. Y lo citamos. En cambio, en lo que sí encontramos consenso es en rechazar como variantes los siguientes casos: las variaciones diatópicas, diastáticas y diafásicas, por no pertenecer a la misma lengua funcional. Y a continuación, citamos nosotros varios ejemplos: no tener un pelo de tonto, y la recopilación de las 40.600 construcciones verbales de la base de datos nos permite encontrar también las siguientes construcciones verbales fraseológicas a modo de variantes: no tener un pelo de bobo en Cuba, no tener un pelo de leso en Chile y no tener un pelo de zonzo en Argentina. Otro ejemplo: haber gato encerrado, haber causa o razón oculta o secreto o manejos ocultos. La base de datos nos ha permitido encontrar haber gato en Java, haber gato enmochilado y haber gato entre Macuto en la República Dominicana. Un último ejemplo: hacer de tripas corazón, sobreponerse a las adversidades. Para este ejemplo hemos encontrado en la base de datos la unidad fraseológica hacer de tripas chorizo, con el mismo significado que se utilizaría según el diccionario de americanismos en Costa Rica. A la vista de los ejemplos anteriores, ¿se puede argumentar que no pertenecen a la misma lengua funcional? ¿Que no proceden las variantes diatópicas o geográficas de la expresión canónica usada en los tres casos anteriores en el español peninsular y común? Su origen es más que evidente y ni la distancia geográfica lo esconde. La influencia de las unidades fraseológicas del español peninsular y común en este caso es muy clara y demuestra un gran conocimiento de la lengua española por parte de los hablantes hispanoamericanos, para ser capaz de elaborar variantes tan próximas de las formas originales de las unidades fraseológicas. El problema es que a menudo el diccionario o los diccionarios españoles incluyen muy pocas expresiones fraseológicas diatópicas y los diccionarios hispanoamericanos incluyen generalmente americanismos, dejando de lado o dejando de incluir las expresiones que pertenecen al español peninsular y común y que muchas veces se usan, solamente incluyen unidades fraseológicas características o idiosincrásicas generadas en sus países. Por lo tanto, a veces se genera una cierta confusión pensando que las expresiones del español peninsular y común no se utilizan en Hispanoamérica. En cualquier caso, hemos podido o hemos querido demostrar que la variación es un fenómeno muy complejo, muy poco tratado en los diccionarios, muy poco tratado en la investigación y que, sin embargo, presenta grandes intereses y grandes
líneas de investigación a tratar, sobre todo en lingüística computacional, para los programas de traducción automática, para los glosarios, las bases de datos y los diccionarios electrónicos, y poder de esta forma mostrar realmente no solamente la extensión de las variantes, sino que los usuarios sepan que esas variaciones o variantes existen y son correctas. Muchas gracias.